Nuevamente aquí estamos presentes. Qué gusto poderlos saludar el día de hoy. Este día, a través de este medio que nos está permitiendo el Señor, podemos llegar hasta tu casa para seguir compartiendo las bendiciones de la palabra de Dios. Qué bueno es saber que Dios, a través de su palabra, ha dejado cosas importantes para tu vida y para la mía. Hemos estado hablando acerca de la fe. Hemos estado viendo cómo a través de acciones del Señor Jesucristo ha venido bendición abundante a los hogares en donde había dolor, donde había tragedia. Hemos visto cómo algún padre o alguna madre se ha acercado al Señor Jesucristo para pedirle un beneficio para sus hijos. Mis amados, recordamos lo que la palabra de Dios nos dice. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De tal manera que el día de hoy tenemos un pasaje muy especial en las Escrituras. Este pasaje lo encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 15, versos del 29 al 31. La palabra de Dios nos dice el día de hoy, dice: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte, se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Mis hermanos, este es un pasaje muy especial. Normalmente vemos a un hombre, a una mujer, venir a los pies del Señor Jesucristo para resolverle su necesidad. En los pasajes anteriores vimos como un padre o una madre se acercaron con él en la confianza de saber que Jesús es la respuesta. Pero a través de los pasajes que estamos viendo el día de hoy, nos dice las Escrituras en el verso 30, se acercó mucha gente. Mis hermanos, tú y yo podemos imaginarnos que la fama del Señor Jesucristo se extendía y que cuando el Señor Jesucristo llegaba a algún lugar y la gente se daba cuenta y sabía del poder sanador del Señor Jesucristo, inmediatamente iba por sus enfermos. Y fíjate lo que la Escritura nos dice aquí, dice, toda esa gente, esa multitud, no la podemos contar. Pero para que el Evangelio nos diga que era mucha gente, es porque realmente era una gran cantidad de gente con enfermos en sus hogares. Fíjate el tipo de enfermos que traían al Señor Jesucristo. Y dice la palabra que traían consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y de otras muchas enfermedades. Cuando la gente piensa en el Señor Jesucristo, cuando la gente sabe quién es Jesús, no le interesa qué tipo de problema tenga el enfermo. Ellos saben que en el momento que vengan delante del Señor Jesucristo, encontrarán una respuesta. La palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso 37, dice, porque nada hay imposible para Dios. ¿Te das cuenta lo que dice este versículo? No hay nada imposible. Cuando una persona volteaba y veía que había un ciego, no le importaba si el ciego había nacido ciego, si había tenido una enfermedad o qué tipo de problema tenía. Tomaban al ciego para traerlo a Jesucristo. Cuando veían a una persona, como dice la Escritura, manco. Mis amados, cuando hablamos de cojos, sabemos que es una persona que por alguna lesión, por algún accidente, su forma de andar es cojeando. Pero cuando hablamos de manco, estamos hablando de alguien que le hace falta un miembro. No existe ese miembro. Puede ser que sea de nacimiento, puede ser que lo perdiera en un accidente, puede ser que lo perdiera por alguna enfermedad, pero lo que sí sabemos es que cuando existe un manco, no existe ni el brazo, no existe la pierna, no existe la mano, no hay eso. Pero mira lo que la palabra de Dios nos dice. Dice que
de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados. ¿Saben lo que sucedió en el momento en que el Señor Jesucristo tuvo enfrente a un manco? Cuando el Señor Jesús tuvo enfrente a un manco, hizo un milagro creativo. Y donde no había un brazo, donde no había una pierna, mi amado, en ese momento salió ese brazo, salió esa pierna, salió esa mano. Tú y yo podemos imaginarnos por qué la gente glorificaba al Señor Jesucristo, por qué la gente estaba regocijándose en lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Mis amados, tú y yo debemos de saber que el Señor Jesucristo, que estaba realizando esos prodigios, esos milagros y esas sanidades, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos, capítulo 13, verso 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La gente, cuando se dio cuenta de lo que Jesús hacía, dice la palabra de Dios, que vinieron y pusieron a sus pies a los enfermos. Era tal la confianza que el Señor Jesucristo llegó a hacer en las personas, que inmediatamente llegaron y nada más los ponían. No le decían ya, haz algo por él. Ellos sabían que el Señor Jesucristo, al encontrarse con una necesidad, inmediatamente Él actuaría. Cuando yo te hablo de que Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre, es porque lo tengo totalmente corroborado. Y te puedo hablar de alguien que hace un tiempo llegó conmigo, una madre desesperada, una madre angustiada porque acababan de darle el diagnóstico para su hija, que su hija jamás aprendería a leer, jamás aprendería a escribir, porque su hija había nacido con una dificultad en su cerebro. Los médicos que la revisaron, las personas especializadas en este tipo de problemas, le hicieron ver a la madre que la niña jamás evolucionaría en ello. Cuando esta madre vino conmigo para decirme la tragedia por lo que estaba pasando, hubo dolor en mi corazón. Pero quiero decirte que en ese momento el Espíritu de Dios habló a mi vida para decirme, pregúntale a esa mujer que si puede creer que yo puedo hacer algo por su hija. Mis hermanos, obedeciendo a la voz de Dios, le pregunté a esa mujer que si ella creía que su hija podía leer y podía escribir, que si ella creía que el Señor era capaz de sanar el diagnóstico tan terrible que le habían dado. Yo recuerdo en ese momento a la niña que me volteaba a ver y volteaba a ver a su mamá de lo que estábamos hablando. La mamá agachó su cabeza y me dijo, sí creo que Dios es capaz de hacerlo. Y dije, bien, entonces vamos a poner delante de Dios tu necesidad y te aseguro que Dios va a obrar. Oramos por esa criaturita pidiéndole a Dios que hiciera un milagro creativo en su cerebro. Algo había sucedido dentro del cerebro de esa criatura que no había venido completo, por lo cual la criatura no tenía esa capacidad que necesitaba para aprender, para leer, para escribir. Una vez después de que oramos, la mamá se despide y la niña con una sonrisa en su cara. La mamá posteriormente me comenta algo de lo que tú y yo nos gozaremos en este momento. Dice la mamá que cuando llegaron a la casa, la niña iba durante el camino diciéndole a mamá, mamá, ya voy a poder leer, mamá, ya voy a poder leer. Y la mamá volteaba y le decía a su hija, sí, hija, vas a poder leer. Pero la madre le decía, vas a poder leer como para hacerle tranquilidad a la niña. Mis amados, cuando esa criaturita llegó a su casa, fue y sacó uno de sus libros, vino delante de su madre y le empezó a leer lo que estaba escrito. La mamá, pensando que la niña hablaba simplemente por hablar, le quitó el libro y cuando se dio cuenta la mamá que lo que la niña decía era lo que estaba escrito y que posteriormente la volvió a poner a leer y la criatura empezó a leer, esa mujer empezó a glorificar a Dios, empezó a darse cuenta que Dios había obrado en ese momento. Los años pasaron, el tiempo pasó y yo te puedo decir
que un día la mamá fue a decirme, mi hija se acaba de recibir de licenciada en Derecho. ¿Puedes imaginarte? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer? Dice la palabra de Dios que ellos llevaron a otros muchos enfermos, y yo no dudo que dentro de los otros muchos enfermos venían personas con otras dificultades, unas parecidas a la de la niña, pero dice la palabra que Jesús los sanó a todos. De la misma manera como esa madre pudo recibir el beneficio de ese Cristo de gloria, de ese Señor Jesús que sigue obrando en la actualidad, que lo único que espera es que tú y yo podamos venir delante de Él confiando que Jesucristo es la respuesta. No importa cuál es el diagnóstico, no importa lo que te han dicho que tus hijos no van a poder hacer, no importa lo que te digan que haga falta, Dios es capaz de hacer donde no hay. Mis hermanos, yo le doy gracias a Dios por habernos permitido compartir el día de hoy otro pasaje de las Escrituras. Ruego a Dios para que, no sé por qué dificultad puedas pasar, no sé qué necesidad pueda haber alrededor de tu vida, alrededor de tus hijos o de tu familia, pero lo que sí sé y lo que sí te puedo decir con toda seguridad, que Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Que Dios te bendiga.